Bueno chicos, bienvenidos a otro programa de Hasta el Amanecer. Está siendo increíble poder tener este espacio y reunir a diferentes artistas que puedan contarnos su experiencia. Se trata de aprender unos de otros y bueno, yo creo que de momento lo estamos consiguiendo. Hoy quiero tratar un ámbito, una disciplina, un trabajo del que no quería olvidarme, porque he tenido la oportunidad de ser director de arte en un proyecto y es algo que desconocía y me ha llamado muchísimo la atención. Entonces, para contarnos un poquito mejor de qué se trata ese trabajo, tenemos hoy con nosotros a una gran profesional, pero antes de nada, y como siempre, quiero dar las gracias a la Concejalía de Actividades de la Finca El Portón y a Torrevisión de Alhaurín de la Torre. Una vez más. Sin su colaboración este programa no sería posible. Y también a la tienda Siete Colores, moda infantil, firma española y de alta calidad, porque patrocina este programa que estáis viendo. Se encuentra en calle San Juan, edificio Romero, local número 2. Así que id a echarle un vistazo. Como he dicho, no quería despedir este programa sin hablar de una profesión que a mí me parece muy bonita y que es bastante desconocida. Y para ello tenemos con nosotros a Paula Villegas, que ella se dedica a la dirección de arte. ¿Cómo estás, Paula? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Me gustaría, Paula, que para las personas que no lo sepan, expliques un poquito cuál es tu profesión y cómo la dirección de arte llegó a ti. Bueno, creo que la dirección de arte es la gran desconocida, como tú mismo dices, porque creo que en el cine, por ejemplo, en el ámbito de la ficción, lo más conocido y reconocido por la gente y comentado es, obviamente, guión, dirección y dirección de fotografía. Exactamente. Es como de lo que, aunque no sepas nada como espectador, es lo que sueles comentar. La dirección de arte es algo que entra más cuando una persona ya se interesa un poco más, porque es algo que parece que no está. De hecho, mucha gente, hay como un poco un dicho aquí en España, que la dirección de arte está bien cuando no se nota. Claro, se trata de pasar un poco desapercibido dentro de que es un decorado o un set o lo que sea. Exacto, yo acepto un poco eso, pero difiero en el sentido de que creo que está claro que no tiene que chirriar, ni nunca tiene que ir por encima de la interpretación de ningún personaje, porque obviamente está para enaltecer un poco la narrativa y las emociones del personaje. La ambientación también, claro. Exacto. Pero está claro que yo creo que se pueden tomar riesgos en la dirección de arte, teniendo en cuenta que la dirección de arte es todo lo que vemos y todo lo que rodea a ese personaje en ficción, pero también hay mucha dirección de arte aplicada a otras cosas, al diseño gráfico, a la publicidad, a un poco. Un director de arte o creativo es la persona que mueve un poco todo lo visual y que todo tenga sentido, hasta la última tipografía en una publicación, hasta el último color o una barra de... es impresionante cómo la capacidad sugestiva del color, de la forma, de la textura puede influenciar, en nuestra opinión o en nuestros sentimientos. Entonces, específicamente la del cine, es muy interesante cómo puede ahondar en el sentimiento de un personaje y transmitir una cosa. Claro, sí, que no es solo... venís a lo mejor, poniendo de ejemplo esto, colocáis libritos y cosas, sino que es una comunicación con todo el resto de departamentos para ver cuál es el objetivo que se quiere transmitir y, como tú has dicho también, muy en consonancia también con los personajes muchas veces, ¿no? Claro, básicamente empezamos desde el principio junto al director de fotografía, pero incluso antes el departamento de arte empieza viendo las localizaciones, o sea, empieza mano a mano. De hecho, en España no se trabaja tanto este concepto, pero el production designer en Estados Unidos o en Inglaterra es el que empieza desde arriba con el guión, incluso cuando el guión no está terminado de escribir, a revisar un poco moods, personajes. A lo mejor no están claras las localizaciones, no están terminados los diálogos. Pero ya se va elaborando, pero se va ya hay una plantando idea. Semillita desde el principio. Efectivamente. Cuando he trabajado en series de ficción, que ya os contaré más adelante. Sí, hablaremos luego de eso. Exacto. Sí te das cuenta que el creador o creadora de la serie ya piensa en moods, en efectos que quiere dar, en universos del personaje, incluso sin haber terminado de crear los planos, el guión técnico, y que a lo mejor ni siquiera va a dirigir ese capítulo. Pero él ya sabe que ese personaje tiene que vivir en una vivienda oscura, fría, porque tal, o sea que ya lo tiene en mente. Y cuando un director te plantea a ti esa idea,
¿cómo llevas tú esa idea al director o a quien tengas que presentársela? Bueno, yo, por ejemplo, en proyectos más grandes suelo ser cargos más pequeños, ¿no? Ayudante, asistan. Entonces tengo un superior, un cabeza de equipo, que básicamente habla con ese director o ese creador del proyecto y van estableciendo localizaciones, van estableciendo a lo mejor universos y luego van haciendo los planos de esos universos si hay que construirlo y ya pasan a construcción. Claro. Y luego entra decoración, decora, y cuando he trabajado en props, pues a otras cosas, un atrezo pequeño de acción, pues ya vamos con eso directamente. Cuando soy directora de arte, porque son proyectos de ficción nacionales o es publicidad, directamente pregunto al director, apelo Claro. directamente a qué quieres contar, qué quieres transmitir, por dónde quieres que vayamos. Hago propuestas, siempre hago 3 propuestas. Si veo que a lo mejor no está claro o está abierto, muchas veces es guay cuando alguien no tiene un muro Claro, cerrado. sí, que no se cierre y que bueno, que para eso también vosotros os habéis informado y os habéis estudiado y tenéis esa formación y ese conocimiento para poder hacer vuestras propuestas también. Claro, mi carrera es muy importante el background que se tenga. Yo antes me preguntaba, ¿cómo llegas a la dirección de arte? Pues yo por el ámbito artístico plástico. Yo básicamente hice Bellas Artes Sí. y no sabía que existía. O sea, yo era espectadora de cine. Claro. O sea, amante del cine independiente. De hecho, en mi carrera tuve muchísimas asignaturas de cinematografía, de otras cinematografías, cinematografía asiática, africana, Claro. o sea, cosas muy guay que es muy difícil llegar a ver y que estos cursos son imprescindibles para mí, para cualquier alumnado, y ya no solo gente de cine, creo que la conjunción entre carreras de bellas artes, cine, música, o sea, interpretación, es que son necesarias para la riqueza de esa persona. Porque entonces cuando yo voy y hablo con un director o directora que me habla sobre, ponte, Mozart, el año 1700, para mí son teclas Claro. que abren cajones, archivadores de miles de folios de información Claro. que luego yo voy como ventanas de Windows Claro, sí, eso es otra parte buscando. que no se ve, porque aparte de eso, de poder luego buscar referencias y tal, bueno, que hoy en día con internet, pero siempre es bueno lo que tú dices, tener ese background donde estén todos esos conocimientos para que cuando un director te diga necesito esto o algo, tú directamente ya puedas elaborar una idea en torno a eso. Sí, y es muy importante comunicar con lo visual, porque en nuestro departamento el guión nos da pie a una cosa, pero básicamente necesitas poder comunicar lo que te dice esas Sí. palabras en imágenes. Claro. Entonces viene muy bien que uno tenga un background más artístico, plástico, para poder ir hacia allí. Claro, claro. Pues, Paula, me lo has dicho ya por encima, que estudiaste Bellas Artes. Me gustaría un poco hablar más en profundo de esa carrera. A lo mejor si antes de Bellas Artes hiciste algo, pasando por Bellas Artes y después de Bellas Artes. ¿Qué pasó tu carrera? Tengo aquí, bueno, Objetivo 50 y tal, que para que me enlacen un poco con eso. Sí, o sea, básicamente yo siempre tuve una formación artística desde pequeña. Sí. Ya me interesaba, pero claro, es difícil cuando tú tienes 8 años y tus padres te preguntan, bueno, ¿qué actividades extraescolares quieres? Sí. Yo no era muy del deporte, está clarísimo. Yo o tampoco. sea, Yo tampoco. el deporte Creo que la no- gente artística, no sé por qué es algo en común, que el deporte no... Pero está mal, porque hay que hacer de todo, porque si no te quedas un poco alcayata Sí. en tu mesa. Eso ya se ve más con la edad. Pero sí que como que empezaron a llevarme en mi familia, siempre han sido amantes de la cultura, Eso te iba son a unos preguntar. melómanos, o sea, mi hermana es profesora de música, toca la viola, mi padre es un poco músico frustrado y cineasta frustrado, o sea que yo creo que estoy aquí un poco llevando los sueños a cabo, nosotras dos, mi hermana y yo, llevando los sueños a cabo de nuestros padres, porque pues para la generación anterior, teniendo en cuenta que yo ya estoy en la cuarentena, ha sido difícil para ellos dedicarse a un ámbito Claro. artístico. Mi familia no vive en España,
eran argentinos, o sea, son argentinos, nos criamos en Venezuela y bueno, siendo inmigrantes a lo mejor les hubiera gustado hacer unas cosas, pero básicamente tuvieron que resolver, Sí. como se dice en Venezuela. Sí. Entonces, para sus hijas querían todas las actividades extraescolares que pudieran y allí no hay ningún tipo de formación independiente, allí no ibas a estudiar en un Montessori, no sé qué, pero mi madre y mi padre tenían muy claro que la actividad artística había que ponerla en casa. Entonces yo he tenido a mi alcance todos los libros de cuentos, toda la narrativa clásica. Claro. Mi madre era una amante de la artesanía local. Claro, sí, has estado rodeada desde Todo pequeña, el rato. claro. Íbamos a hacer viajes, yo era la Indiana Jones de mi pueblo, o sea, íbamos a hacer viajes a descubrimiento arqueológico del siglo pasado, donde habían encontrado unas vasijas de tipo inca, peruano, tal. Entonces, claro, para mí eso era como las cosas que le gustaban a mi madre y luego mi padre pues me ponía a lo mejor pues Shostakovich, Beethoven, Vivaldi en mi casa y luego... Todo eso es el background Ese que es tú el background, comentabas, sí, claro. eso es. Y luego yo salía a la calle y escuchaba merengue, salsa y reggaetón, a tope. Esa era mi vida. Entonces yo me he criado en una burbuja tal y luego iba saliendo y decía, espérate que a mí también me gusta toda esta movida, toda esta mandanga urbana, Latinoamérica, o sea, si ves una película de González Iñárritu, por ejemplo, vas a ver que Latinoamérica es una locura. Sí. Es muy parecido a Asia en ese sentido. Europa es todo lo contrario. Entonces, mi casa era como Europa, inside, y luego cuando salía era como colores, calor, vapor, humo, música ensordecedora. Yo me acuerdo que mis padres eran como, ¿pero por qué ponéis la música tan fuerte en los autobuses? Y era como, porque es el carácter latino, es así. Entonces he crecido con todo eso y pasé por todas las actividades. O sea, hice danza, música, interpretación, Qué guay. arcilla, Qué guay. escultura, dibujo técnico, no me gustó, no sé qué. Y entonces empecé haciendo diseño gráfico, me acuerdo, porque me daba miedo hacer bellas artes. Y un día me sentaron mis padres y me dijeron, mira, nosotros te apoyamos. O sea, que era yo la que tenía el miedo. Eso es muy importante, lo hablaba también con un compañero, el hecho de que tu familia te apoye, no solo tu familia, puede ser tu círculo cercano, amigos también, que te apoyen en lo que haces y que lo entiendan. Porque al ser algo artístico es verdad que siempre está como más por ahí, porque bueno, vamos a ser realistas, es difícil encontrar el camino, pero es siempre mucho más fácil cuando tu familia te apoya. Está clarísimo. Y siempre pienso que es complicado, por ejemplo, yo obviamente vengo de otro país y allí las actividades escolares, extraescolares de artísticas no eran tan caras. Aquí Claro. es complicado. Una familia a lo mejor con 3 hijos no puede permitirse que todos los niños vayan a ese tipo de actividades. Entonces, para mí los centros culturales de barrio son el gran poder de España. O sea, que no tienen que morir nunca. Cada vez que voy a un centro y veo, bueno, aquí vienen a la clase de música, aquí vienen... O sea, me parece súper importante porque es el inicio a lo mejor de un nuevo artista, de un nuevo cineasta. Entonces, es muy importante. Entonces, básicamente, mi vida fue eso y luego decidí, un poco con la ayuda de mis padres, decir, venga, vamos a hacer la carrera de Bellas Artes. Y a mitades dije, me quiero ir a España, porque circunstancias un poco personales, familiares, había esa oportunidad, mi hermana ya vivía aquí y dije, venga, vale. Sabía que iba a ser más difícil, porque cuando uno emigra, no es lo mismo emigrar. Mis padres emigraron de Argentina a Venezuela. Sí. Era como más sencillo porque mi padre era el único psicólogo del pueblo y mi madre era la única bibliotecaria del pueblo. Entonces, era más sencillo. Claro. Es como que tú vas a un sitio en el que eres un poco... cola de león, cabeza de ratón, ¿sabes? Entonces yo sabía que viniendo aquí iba a ser todo más difícil. Entonces hay un gap en mí. O sea, muchas veces me veo como un poco retrasada en el sentido de otras personas que tienen mi edad, pero hay un gap en mí de que tuve mucho tiempo siendo inmigrante y trabajando de camarera, de dependienta, y me costó mucho encontrar un poco la rueda. Lo he dicho yo un montón de veces, que muchas veces eso nos lo autoimponemos nosotros, el hecho de que nos sentimos o que estamos por detrás de X personas y tal, pero al final es lo que cada uno tiene sus tiempos y cuando tenga que pasar, pasará y ya está. Lo importante es que al final hiciste tu carrera mientras estabas trabajando, te lo curraste tú sola, entonces al final yo creo que eso es lo que importa. Sí, es como, está claro que una persona que venga de una familia más humilde tiene menos oportunidades o lo tiene más difícil que una persona, de esa base de que pero no quiere decir que no lleguen a la misma... Las facilidades no son las mismas para todo el mundo, siendo realistas eso es así, pero bueno, da igual, al final lo que importa es eso que... Exacto. Entonces nada, pues al venir aquí a España terminé la carrera de Bellas Artes y básicamente fue venir a Málaga a hacer un máster en gestión cultural
y viendo por dónde tirar, porque mi carrera es muy difícil. O sea, la salida laboral de Bellas Artes es nefasta, sobre todo en este país y en muchos sitios. Entonces, o era ser profe, que no me sentía todavía preparada para ser profe, porque no tenía que contar que había estado yo en la universidad, nada más. Entonces tenía que trabajar para poder contar algo. Entonces dije como, bueno, voy a ver, tal, la gestión cultural puede ser, me gusta, me mola. Y entonces empecé a aprender mucho de producción. Claro. De arte, que es algo que la gente no te habla, que parece que no lo tienes que hacer, pero es muy importante. Ser directora de arte es ser 50% una gestora de correos electrónicos, mucha cantidad de información, tiempo y dinero. O sea, es muy importante eso. Sí, que no todo es la cara artística, sino que luego también hay detrás muchísimo trabajo. Tú puedes hacer un trabajo increíble, pero si no lo tienes a tiempo no va a salir en plano. Es que no lo vas a tener. Entonces eso es algo muy importante y básicamente conocí a mi pareja, Raquel, y me dijo, ¿no quieres ser la directora de arte de mi primer corto, Closet, con Pepe Villuela? Y yo así... No, qué vergüenza, o sea, no lo voy a hacer bien. Entonces, lo que hice fue hacerlo un poco como que nos inventamos, que no era yo la directora de arte, sino todos éramos directores de arte en el equipo de arte. Entonces, un compañero, otra amiga y yo me sentía más arropada. Entonces dije, bueno, para este primer trabajo lo voy a hacer así. Y funcionó súper bien. Pero me di cuenta que siempre tiene que haber alguien que tome las decisiones. O sea, y la responsabilidad debe caber sobre una persona. Exactamente. Entonces dije, bueno, para el siguiente creo que me veo... Soy una persona tirando al introvertido, pero como que no me importa liderar cosas. Entonces dije, venga. Yo pienso que también soy así. Soy tímido muchas veces al principio y muy introvertido, pero luego es verdad que a la hora de eso no tengo problema. Aquí se ríen. Pues eso, o sea, es que no se puede ser director y no querer tomar decisiones. Pero al igual que tomas decisiones, al igual que lo bueno viene hacia ti, sí, metes la pata también, lo malo, o sea, es responsabilidad. Hay gente que no le gusta la responsabilidad porque le da miedo tener que dar explicación. Sí, prefiero a lo mejor estar un poco en segundo plano y está bien, pero bueno, siempre tiene que haber alguien. Es un gusanillo y está ahí y tú dices, es que estoy ahí, digo, si sé que yo lo puedo hacer mejor, ¿cómo no voy a romper todo un poco... ir más allá de ese miedo, porque muchas cosas nuevas nos dan miedo. Entonces, y este tipo de cargo es una carrera en que vas subiendo en jerarquías y no hay otra que aceptar nuevos retos. Entonces, para los siguientes trabajos, pues ya dije, bueno, no hay problema. Y al montar la empresa, la productora, que empezó siendo Objetivo 50 y luego ha terminado siendo Bazar Films, más en carácter de productora, me curtí mucho, mira, con la cantidad de vídeos corporativos, publicitarios, locales, de empresas locales que hicimos, yo cometí todos los errores que tenía que cometer. Entonces yo ya, de cara a las publicidades grandes, con grandes presupuestos, yo ya había hecho todo lo que no tenía que hacer. Ya sabías lo que salía mal y lo que no había que hacer de esa manera. Exacto. Entonces mi escuela fue mi empresa. Es la única forma. Sí. Y fíjate que yo también en algún momento lo he visto como... Joder, pues he estado ahí a lo mejor 5 años en la empresa y a lo mejor es un tiempo perdido, pero luego he pensado, no es un tiempo perdido, porque cuando me encuentro con gente que a lo mejor es más joven que yo, tiene mi misma formación, porque es duro ver a personas de 23 años a lo mejor con mi misma formación, pero la experiencia de haber llevado presupuestos, clientes, responsabilidades a mi hombro, yo no me tiemblan las piernas a la hora de hablar con una persona y decirle, no, esto no es así, esto tal, esto lo habíamos pensado de esta manera o como habíamos quedado, tal, porque es difícil plantarte frente a alguien que tal y de intentar que entienda que como tú se lo estás planteando porque llevas mucho tiempo haciendo eso, va a quedar mejor. Tienes que dar confianza, esa es otra cosa. Es como, yo creo que un director o directora es un poco un psicólogo y un director de arte es un poco... entre negociador y psicólogo. O sea, también creo que los directores tienen que negociar, pero hay mucho de humano. Sí, ser director es negociar mucho, porque al final volvemos a lo mismo. Estás trabajando en equipo y tienes que negociar muchas cosas porque no estás trabajando tú solo. Efectivamente, esa es otra cosa que yo he aprendido con el tiempo y que siento que todavía, pues, te das cuenta cuando una persona ha sido jefa y cuando no, y es, tú negocias, hay muchas cosas que negociar, entonces tú negocias lo mejor para la producción, lo mejor económicamente, pero también las mejores condiciones para tu equipo. Porque una buena jefa de equipo sabe que no quiere que su equipo haga horas extras o coja un camión después de haber hecho 11 horas. En mi departamento es muy físico.
hay unas jerarquías que obviamente miden que alguien está al ordenador todo el día, pero hay personas que están llevando camiones y descargando cosas y llega un momento en que el cuerpo ya para, o sea, peta. Y eso repercute de manera negativa en una producción. Claro, si yo tengo a toda la gente muerta ya en vida, entonces, claro, se dan cuenta que yo no soy una buena jefa de equipo. Entonces eso es muy importante, negociar también los horarios y los sueldos de tu equipo. Claro. Y hablando un poco de Objetivo 50, que ahora es Bazar Films, ¿vosotros habéis notado el auge de la producción audiovisual en Málaga? Totalmente. O sea, cuando nosotros empezamos había 4 productoras, entonces, obviamente, pues como ciudad pequeña o donde no se hacía audiovisual, claro, nos venían todos los encargos a nosotros, pero también había presupuestos más pequeños. Luego, cuando la ciudad va creciendo y el auge del audiovisual, es que ahora mismo audiovisual es una carrera muy bien posicionada. Sí. Cuando estudió, por ejemplo, Raquel, mi compañero, que salió en el 2008 de la carrera, era la par de Bellas Artes de salida laboral, porque nadie sabía nada del vídeo. No sabíamos las aplicaciones que podía tener de cara a las empresas o de cara a tal, como que no se veían. Se veía que el audiovisual era televisión, entonces les enseñaban a manejar la televisión. De hecho, tú has hecho comunicación audiovisual, ¿no? No, yo no llegué a hacer la carrera, pude haberlo hecho, pero no quise. Al final me metí en un grado superior. Sí. Pues que básicamente les enseñaban a hacer, claro, pues a manejar las cámaras y luego a hacer otro tipo de vídeos, cortometrajes, ¿no? Como ficción o televisión. Sí. No había otro ámbito. La publicidad no entraba. Ahora, por ejemplo, yo he ido a dar clases a la UMA, al grado de la licenciatura, y me doy cuenta que hay otras carreras de publicidad, de marketing, que entran ahí, porque es que tenéis que salir más preparados en el sentido de que es el mundo real también. Para vivir es eso. Sí. No vendrían mal unas clases de cómo ser autónomo, ¿eh? Que va a venir sufre. Un chaval también que el tema de conversación va a ser ese, porque también me parece un arte ser autónomo en España. Entre un arte y un milagro, ¿no? Sí, entonces, bueno, era un tema que quería tratar, pero porque también me toca a mí de cerca, entonces era algo que quería hablar. Luego, yo sé también de primera mano que has trabajado en producciones HBO, para Netflix y tal. Cuéntame un poquito, Paula, cómo es una producción y qué cambia en una producción al ser de una gran plataforma con respecto a una producción más modesta. Claro, pues mira, creo que cambia más o menos, se mantiene un poco, la estructura también cambia. En realidad es como el mood, de mi trabajo sistemáticamente es parecido, pero cambia todo, porque la cantidad de equipo, obviamente el presupuesto marca todo, porque marca el tiempo. La profesionalidad de la gente es impresionante. Yo la verdad es que a este tipo de producciones he llegado después de hacer mi primera película como directora de arte, que fue un largometraje que protagonizó Maíz Ibanto, y que me llamaron básicamente... Luego hablaremos de eso un poquito, sí. Me llamaron un poco para hacer también un poco industria local, porque la mayoría de equipo venía de Madrid. Claro. Entonces, era una película pequeña en una casa que iba sobre una historia en la pandemia. Entonces, claro... era como una especie de corto alargado, para que nos entendamos, porque era con un presupuesto modesto, era una peli independiente, en blanco y negro, lo cual pues fue un reto. Pero claro, después de eso, en mi carrera marca mucho un antes y un después un largometraje. Eso está clarísimo. O sea, yo ya había hecho cortos a rabiar, o sea, normalmente digo entre 15 y así cortos más o menos, pero a lo mejor he ido a ayudar a otros que ni los cuento, pero ya me había curtido bastante en eso y en publicidad. Pues publicidad, he dirigido campañas en arte de que han estado en la televisión el verano pasado, pues de marcas de cerveza y tal y cual. Con lo cual, esa parcela ya estaba. Entonces necesitaba verme en ficción de largometraje, ¿no? Como ver un poco de ficción de larga duración. Entonces empecé por ahí porque me pareció un buen inicio para probar un poco eso. Y a partir de ahí ya... Gracias a también que hay aquí una productora grande de service, que es Fresco Film, que podemos acceder nosotros a eso, porque si no, de otra manera, yo me tendría que ir a vivir a Madrid o a Barcelona para acceder a este tipo de producciones, porque toda esta gente viene de fuera, ¿no? O sea, hay muchos equipos que vienen hechos. Entonces, contaron conmigo un poco para hacer industria local. Para aclarar un poco, Paula, y explicarlo de una manera más sencilla, ¿qué es hacer producción local? ¿Cómo
O sea, a ti te contactan y te dicen, vamos a hacer producción local, pero ¿a qué te refieres exactamente con eso? Bueno, básicamente que cuando viene lo que le llaman un service, que es un servicio para un cliente que es extranjero, una producción extranjera, pero que va a establecer su base de operaciones aquí y también, que es importante, van a facturar aquí, para eso está la empresa local. No solo buscan equipo de runner, producción, sino que dicen, bueno, vamos a meter por lo menos una persona local, es decir, que viva aquí, en cada uno de los departamentos. 1 o 2 o 3. Este equipo era gigante para la serie de Netflix. Era una serie que estuvo en Málaga 7 meses. Sí. No es una cosita de 1 mes o 40 días. Entonces, todos estos 7 meses, habíamos varias personas que nos conocíamos, no tantas, pero cada vez hay más, y ya te vas dando cuenta que te vuelves a cruzar con ellos. ¿Qué hace esto? Que entonces esa persona que está en ese service grande ya puede enseñar esos modos de hacer y puede meter a más gente dentro. A mí si me piden gente, oye, necesitamos a 10 personas que vengan 2 días seguidos, pues empiezo a llamar y tirar de contacto. Claro, y muchas poco veces, a poco van viniendo más producciones aquí también. Y así se hace industria local. Claro. Obviamente también se hace industria local cuando alguien decide grabar su película en Málaga, ¿no? Española, y tiene sus ayudas, pero decide, pues Málaga va a ser mi base de operaciones. Pues obviamente también es industria local, porque si no las producciones se quedan en Madrid, en Barcelona o en País Vasco, que hay muchísima producción. Entonces a lo mejor no tenemos no tenemos alcance a ese tipo de cosas. Entonces para mí es un lujo poder trabajar en una producción grande, es como un regalo, pero estando en mi ciudad. Claro. ¿Qué puedo aportar yo a ese tipo de producciones? Un conocimiento que no tienen las personas que vienen de fuera, unos proveedores que no tienen esas personas, un conocimiento del sitio, de decir, espérate, que aquí hay una tienda que tiene una cestería o unas vasijas de barro en Churriana, porque yo ya fui, porque la conozco de toda la vida y tal. O incluso de localizaciones. Esto también. ¿No? Lo que pasa es que hay un departamento de localizaciones. Claro, específicamente de eso. Pero ¿por qué no comentarlo? ¿Sabes? Que si está mi jefe diciendo, oye, pues el equipo de location está hablando un poco sobre una playa que tenga un no sé qué, que tenga un edificio al lado y que esté alejado. Oye, pues acaba está la playa ahí, se puede poner una furgoneta, no sé qué. Pues es eso. Así que trabajando allí, aunque se empieza desde abajo, pues poco a poco siempre vas subiendo un poquito más, subiendo un poquito más. Y de repente suena mi teléfono, porque este trabajo es la locura. Es así. Suena el teléfono y digo sí, y ya me llama mi jefe y me dice, que no vas a lo del reshoot de Caos en Málaga. ¿Qué te parece Cáceres y Trujillo? Y digo, ¿por qué? ¿Te vas a Dragones? ¿Quieres? Y digo, hombre, por favor. Vale. ¿Qué hay que hacer? Antes de hablar de eso, hago un mini parón, ¿vale? Los que nos estáis viendo en Torrevisión, os recuerdo que podéis ir a YouTube y Spotify y ver el capítulo completamente gratis, ¿vale? Y seguimos con Juego de Tronos. Paula, cuéntame. Pues a mí me pareció de verdad, o sea, era como, ¿dónde está la cámara? Esto es mentira, porque tengo el teléfono guardado de mi jefe y cuando me comentó eso, o sea, de verdad fue como, sí, por supuesto, vamos para allá. O sea, en ese momento no hay que tener como miedo tal o cual, vamos para adelante, ya después resuelvo las cosas que tuviera aquí o lo que fuera. El aprendizaje, ya no sabes cuándo va a haber otra oportunidad así, hay que aprovecharla. Y entonces, pues nada, me dijeron, pues te vas dentro de 10 días, te vas a Cáceres, te ponemos allí un hotel y vas a hacer la Action Prop Buyer. Es decir... Porque en Juego de Tronos se graban muchísimas cosas aquí en España. Claro. Bueno, muchísimas. Exacto. Juego de Tronos, las 8 temporadas se han grabado un montón de cosas. Que hay rutas y la gente va, o sea, es impresionante. Pero luego La Casa del Dragón, que es la precuela, porque se supone que son como 120 años antes, querían establecer también no solo las mismas localizaciones de Juego de Tronos, sino también como innovar. Claro, tú has estado en la Casa del Dragón. Efectivamente, yo estaba en la Casa del Dragón. Entonces, al ser un poco antes, necesitaban pueblos medievales como más rústicos que en Juego de Tronos. Y entonces decidieron que Cáceres, que tiene un casco antiguo precioso, patrimonio de la humanidad, que no tiene aquello ni una tienda nueva, tiene súper pocas cosas modernas, contemporáneas, y está todo cuidado un montón. O sea, es como una casa de muñecas aquello. Pues entonces no hubo problema y me fui para allá y llegaron y me dijeron, bueno, pues no son tantos días de rodaje, ¿no? Como que parece que va a ser un montón, pero en realidad eran como 7, 8 días de rodaje. Pero claro, la preparación siempre es como de un mes. Claro. Entonces yo iba a comprar los action props, son básicamente las cosas que tienen los actores en la mano
Sí. Actores protagonistas o O figuración. figuración. Entonces, básicamente es un trabajo de mucha organización, comprar con tiempo y que todos los departamentos que tienen que aprobar aprueben eso. Y yo allí, la verdad es que para mí eso fue un antes y un después en el sentido de que vi la calidad de la investigación que se hace cada vez que se utiliza un prop, o un atrezo, algo que está envejecido, que está ambientado, tiene una persona que sabe cómo pintarlo, que sabe qué materiales químicos utilizar para que si es un hierro se corroba un poco, si es una madera se desgaste. Claro. Entonces, eso, que no parezca todo con un look cartón piedra, que siempre lo digo, de telenovela después de la hora de comer, es importante. O sea, ya se hicieron superproducciones en Egipto y en no sé dónde, o sea, me refiero... Ya se hicieron esas producciones de Hollywood de los años 50 de cartón piedra que estaban muy bien y Elizabeth Taylor estaba maravillosa y todo eso, pero ahora la gente demanda otras cosas. Aparte que las cámaras tienen una definición que no te la puedes jugar. Es que no puedes poner algo de plástico. Absolutamente todo. Efectivamente. Entonces nuestro departamento es como maquillaje, peluquería, o sea, es que todo se ve. Igual que se ve el poro de la piel, pues se ve si esa taza es tal o si esa tal. Entonces, trabajar en época tiene un doble trabajo. Es impresionante cómo se trabaja eso y yo la verdad es que después de eso hay muchos procedimientos que entiendo de otra manera. Yo entiendo de otra manera mi trabajo después de eso. Para mí, la verdad, cuando me llaman para ese tipo de cosas, es que yo pagaría por estar ahí, porque es como un máster. Cada vez que hago eso, es como un pequeño máster. Entonces, el largometraje que hice fue un aprendizaje que para mí es como si hubiese sido un máster. Realmente yo no he hecho dirección de arte para audiovisual, he hecho bellas artes, pero la experiencia es la que me ha enseñado el oficio. También, claro. Sí, porque puedo seguir haciendo ciertas cosas que me gustan de alguna manera, pero para mí esto es un oficio y como oficio tengo que dar un poco el 100% de mí. Entonces yo pensaba, una cosa tan específica, ¿por qué? Porque no puede fallar. Porque es que no puede fallar. Sí, porque en el no siguiente, si en el siguiente plano sabe la sala apagada, pues ya... Son 800 personas paradas. Exactamente. Efectivamente. Entonces, ahí comprendes la magnitud y la importancia de que tú no puedes fallar y formas parte de una maquinaria. No todo el mundo está preparado para trabajar en equipo, porque sabe que no solo lo tiene que hacer bien por mérito propio y decir, lo he hecho genial, sino porque el de atrás y el de delante dependen de mí. Si yo me retraso, es como una carrera de relevo. Entonces, no puede. Entonces, yo, por ejemplo, en este tipo de producciones, normalmente... Después de la persona que crea la serie, independientemente de los que dirigen, está el equipo de guionistas que están en su agujero escribiendo y nos pasan a veces versiones a última hora y más o menos se cambian y tienen que estar avisando, pero básicamente un poco en campo está el art director con los planos y los que construyen mirando que todo esté tal y coordinando a todo el equipo y el production designer viendo todo. Hay production designer que están más en la prepo y luego en el rodaje, a lo mejor están más tal, y hay otros que están en cada cosa. Yo creo que los dos son válidos, son formas de trabajar. Sí. Este production designer, por ejemplo, estaba en cada cosa mirando que estuviera todo tal, porque se juega mucho allí. Entonces luego pues están las decoradoras, o sea, la persona que hace el set decorator, dependiendo de la magnitud del proyecto, pues puede haber una o dos, y luego las ayudantes de decoradora, que puede haber, pues no sé, 3, 4, 5, a su vez esas ayudantes que son básicamente las que ponen todo el atrezo grande en los decorados ya construidos. Y luego, por otro lado, se ramifica el departamento de props, que básicamente son los objetos que tienen los actores y que tienen una importancia y que a lo mejor están en guión. Y luego los hero props son algo que va a coger el protagonista, está en guión, habla sobre ello con otro protagonista. Eso es mega importante. Interactúan con los objetos y con todo. Y luego los props que tienen la figuración. Porque esto es algo muy importante que yo no entendía hasta que no llegué a estas grandes producciones. Cuando tú manejas una figuración de 200 personas, no puedes tener a 200 personas así, como un maniquí, porque si no se nota. A la gente hay que darle cosas para que hagan acciones, sobre todo si no son actores. ¿Por qué? Porque dar una acción y decir, tú vas de aquí a allí con la barra de pan. Tú vas de aquí a aquí y te fumas un cigarro. Sí, ya los están metiendo como en un contexto quizás más cotidiano, que comprenden mejor, y al final pues esos gestos y esos movimientos se traducen en eso, en acciones cotidianas que sí que están acostumbrados a hacer. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas las trabajamos mucho en Juego de Tronos. En series o en películas como ponte Harry Potter, hay cosas que no existen. La fantasía hay que fabricarla. Claro, ¿Quién hace eso?
¿Lo compras en AliExpress? No. Entonces, la varita de Harry Potter habrán hecho, 7.000 millones de versiones hasta dar con la final, y una vez que hicieron la final, entonces ya tal. Todas las réplicas. Pero entonces habrán hecho versiones de madera, de no Sí. sé qué, no sé cuánto. Al final, a lo mejor... destrozadas, nuevas. Claro. Luego, a lo mejor, muchas veces se hace una y se hacen moldes y se reproducen. Claro. Para escenas en las que a lo mejor no va el Daniel de Harry Potter, sino que va el doble porque tiene que volar. Pues le das la varita machunga que has hecho, que es de goma, por si se cae y se tropieza. No es la varita verdadera, que es el Hero Prop cuando dice al ojo mora, ¿sabes? Claro. Entonces, es muy importante entender el cine desde los planos de detalle hasta los planos generales. Y ahí entiendes cuántos departamentos son necesarios para eso. Y la visión es como, cuando te alejas y ves todo, dices, es que es mucha gente, es una industria muy grande. En España no está valorada, ni siento que se vean las posibilidades a nivel económico de lo que podría traer. O sea, sería genial que empezáramos a valorarlo. Yo por eso quería que vinieras, porque llevamos ya 45 minutos y creo que has mencionado una cantidad de puestos, de Hablo cargos... mucho. No, está perfecto. De puestos, de cargos, de trabajo, de lo que nadie sabe y nadie... Que es lo que comentábamos al principio, que sí, que es un poco la gracia de eso, de que pase desapercibido y tal. Pero por lo menos saber que detrás de cada cosa, detrás de cada diseño, detrás de todo, hay muchísima gente y muchísimo trabajo. Vosotros, Paula, cuando recibís un guión, ¿qué es lo primero que hacéis con ese guión? Pues lo primero es un desglose. O sea, primero yo suelo leerlo a nivel narrativo porque me gusta saber hacia dónde van los personajes, Claro. de dónde vienen. Entonces, una primera lectura así como un poco más rápida. Es importante, según lo que me has dicho, ¿no? Tenéis que conocer a los personajes. Totalmente. Yo tengo que saber un poco de principio a fin. Claro. Yo cuando me llegaron los guiones de los 8 capítulos de una temporada me lo leo entero y ya... Luego hago una segunda... Lo leo rápido, porque son, pues, es bastante. Capítulos de 50 minutos, pues, se tardan en leer. Entonces, como que más o menos leo un poco en diagonal ahí, para saber un poco qué pasa. Y luego, a partir de eso, sí que ya hago una lectura para un desglose. Y un desglose es meterte en un Excel específico, en donde vas marcando cosas que tienes que ir preparando, comprando, cuánto se tarda. Es importante saber los tiempos. Que está hecho, que no, que tienes que comprar. Y luego de hacer un desglose, pues listados de ver quién se encarga de comprar del equipo o de hacer cada cosa, ir haciendo pruebas, ir mandando a departamentos que te validen y luego ya presentar, a veces se hace un show and tell, que en donde pones todo sobre una mesa y entonces vienen los creadores y te dicen me gusta más esto, o vienen al taller, a la nave, que la llamamos, y lo ven en preparación y ya te van diciendo como, no, mira, esa portada que has puesto de ese libro lo quiero más antiguo. Ah, bueno, pues vas pensando. Obviamente uno nunca presenta un tipo, siempre presenta como 2 o 3, para que más o menos den a elegir. Y ya cuando el prop está preparado, básicamente se mete como en unos tuppers gigantes de plástico, que son como donde guardas los edredones de tu casa, igual. Y le pones el nombre del personaje, el nombre de la secuencia, Vale. y van en unas estanterías a lo Matrix que van en las naves de estos y las tienes ahí preparadas. Que luego van al camión de props, en ese sentido, que está un camión de lo que llaman stand-by, art director, stand-by props. También en ficción española, los mismos que hacemos, estamos también en el rodaje. Pero allí está todo diferenciado. Sí, allí es diferente. Yo claro. Probablemente muchas veces no estuve en rodaje porque no estaba en stand-by. Entonces en stand-by tienes como tu carrito, que es como un... ¿Cómo se llama este carrito de cámara? Sí, sé cuál dices. Ay, no me Que acuerdo el nombre ahora. Nos lo enseñaste allí en... Sí, exacto. Sueles tenerlo un poco para cámara, para cosas. Entonces, tienes tu carrito donde tienes todas tus cosas y luego el camión. Entonces, vas haciendo como viajes, ¿no? Lo tienes cerca. Y luego un almacén, que no es almacén, pero un sitio donde estaban los caballos. Claro, eso es otro departamento, el mundo caballos. Luego, la gente que lleva los caballos, que unos son actores, otros no, pues esto es otro mundo. Y otra gente que se dedica a darle agua, comida y recoger Claro. las cacas de los caballos en Claro. rodaje. Es que alguien tiene que hacer cada cosa. Entonces, todo eso confluía en una cosa. ¿Tú tienes, Paula, o hay referentes dentro del mundo de la dirección de arte? Pues mira, me quedé leyendo un poco, pensando en eso que me dijiste, y digo, realmente... Cuando yo pienso en algo, a lo mejor pues me cuesta recordar nombres, ¿no? Sí. O sea, recuerdo más como el trabajo Claro, el del trabajo director que de ha hecho, arte sí. en una película.
Y siempre, de hecho, cuando siempre termino mis clases, cuando hablo, siempre digo como, bueno, el top 5 de la dirección de arte a nivel español, de la dirección de arte a nivel Oscars, ¿no? O sea, por ejemplo, este año no hay cómo no tener referentes de la Sociedad de la Nieve. O sea, es que es impresionante el trabajo que se ha hecho ahí de ambientación. Me vi el making of también y flipé. Esos making of también los vi yo. Una o sea, pasada. No sabía que se habían hecho 4 Una fuselajes. Pasada, una producción audiovisual así en España, mayoritariamente, es una pasada. Es un lujo. O sea, yo estuve muy pendiente de meterme en esa producción. No pudo ser, pero me hubiese encantado porque tenerlo aquí en Sierra Nevada me parecía como, ay, estoy casi al lado, pero al final no he podido. Tengo una amiga que de hecho le han hecho una entrevista ayer, Tamara Campaña, que es de vestuario, que ha estado en ese proyecto y que han ido a los Goya y estaban celebrando. Y claro, es que ahora la candidatura a los Oscars es que es impresionante. Un montón de claro, Goyas. Es que cómo no. Entonces, claro, Bayona es un director de Goya y de Oscar también, de grandes superproducciones, que sabe hacerlo muy bien, sabe orquestar muy bien un equipo con muchos... Y, o sea, tú lo ves, yo creo que lo ves y es como Hollywood, o sea, estás ahí y lo estás viviendo. Entonces, claro, en ese sentido, el director de arte, el production designer de esta peli, Alan Bainet, creo que se llama, ha ganado y más o menos como que sí que creo que ha hecho Un monstruo viene a verme, o sea, como que sí, súper producciones. Anteriormente claro, no sé, podría destacar también El laberinto del fauno, me parece un gran acierto a nivel de arte, porque de hecho estuve mirando quiénes habían ganado los Oscars a diseño de producción desde los años 80 hasta aquí. Y fíjate que cuando yo era pequeña y veíamos los Oscars en mi casa y alguna vez vimos los Goya, como que siempre, al igual que la gente siempre destaca qué bonita la fotografía de esta película, lo que destacan es que si gana la dirección de arte es porque es de una película de época. Que está bien, porque es más difícil. O sea, yo lo noté cuando fui a la Casa del Dragón, vale. Pero, por ejemplo, considero, y esta es una teoría, considero que los últimos años, a lo mejor los últimos 10 años, no solo ganan las películas de época, sino que ganan las películas que tienen un universo creado completamente reconocible. Claro. O sea, que es casi una visión casi autoral, en la que confluyen la visión de la persona que escribe o dirige y la persona que hace ese production designer, porque realmente han creado un universo que para mí es así como un circulito que dices, clic, y se cierra. Películas de Wes Anderson, películas de, por ejemplo, La La Land, dice, es una película real, actual, pero ha ganado ese premio. ¿Por qué? Porque es una película para mí círculo cerrado, que es como la escena de Tarantino que hacen así, y dice, es que es así. Por ejemplo, esa Pulp Fiction para mí es lo mejor que ha hecho Tarantino. Soy mega fan, también soy mega fan de sus películas anteriores, que con poco dinero, ¿no? Reservoir Dogs. O sea, ¿cómo puede tener ese look y cómo puede ser tan imitado y tan famoso? De hecho, la película, la última de él, sí que ganó ese Oscar ambientación, de la de Una vez en Hollywood. Sí, Eras una vez en Hollywood. Que es verdad que la ambientación es genial. No tiene por qué ser el guión genial, no pasa nada. O sea, a veces no coincide, pero es increíble. El otro día, cuando estaba dando clases a los alumnos, lo decía. La dirección de arte para mí es, pensando en la película El laberinto del fauno. Sí. Está la niña, está en la casa de los horrores que vive, que su padre, bueno, su padrastro es un militar, su madre sufre muchísimo con lo del hermano tal, que está embarazada, es todo frío. Pero todo eso tiene que verse tiene que representado sentirse también en la casa y en el ambiente donde esa niña está. Efectivamente. Entonces, para mí, les decía, chicos, cuando un personaje sale de un ambiente y entra en otro, tenemos que ver la transición. Claro. Las puertas son puertas a universos en los que cuando esa niña entra en la puerta de ese árbol y entra en ese universo, que me da igual si se lo ha inventado o no, y le habla el rey desde arriba y vemos que es todo tal, y luego aparece el hombre con los ojos en la mano. O sea, se me ponen los pelos de punta de comentarlo, de decir, eso tiene que vivirse, tiene que traspasar la pantalla. Ahí es cuando la dirección de arte desecho el concepto de no tiene que notarse. Claro que sí, tiene que hacerte sentir vibrar, al igual que una buena actuación, al igual que una palabra que tiene que estar en ese momento porque ha estado una persona escribiendo ese guión un montón de tiempo. O al igual que ese director dijo, aquí, corten, este es el momento en el que vas a decir esto. O que un montador dice, es aquí donde va a acabar este plano. Entonces, es el arte de que todo confluya, pero que se note y que traspase la pantalla. Bueno, Paula, no sé qué decirte, me parece una pasada. Se nota que te gusta a lo que te dedicas y porque lo hablas con
con mucha pasión. Para cerrar un poco, tenía la última pregunta, que era ¿mundo publicitario o mundo del cine? ¿Cuáles son sus ventajas, sus inconvenientes? ¿Dónde te sientes tú más cómoda? Pues la verdad es que no sabría decirte, porque hay veces que me salva la vida la publicidad y otras veces la ficción. Claro. Si me das a elegir, me quedaría a lo mejor con la ficción, pero no te creas, la ficción, la cuestión es que es de larga temporada, pues es larga y a veces los proyectos terminan un poco cansándote, si a lo mejor no das con el equipo adecuado o tal, es algo que dedicas mucho tiempo en ello. Lo bueno de la publicidad es que hoy, mañana la ruedo, obviamente yo tengo mucha preproducción, para mí casi un día de rodaje de publicidad es una semana de preproducción, o sea, casi siempre, lo necesito, o sea, porque es así. Pero es como más rápido, es como más light, voy como un poco ya más en automático, porque el mismo sistema que aplico a una producción de 20.000 euros lo aplico a una de 70.000 euros. Entonces es como, vale, los grandes retos, pues cuando es una súper producción publicitaria, en la que a lo mejor pues estoy de ayudante, de asistente, y por ejemplo, cuando hicimos la de San Miguel el año pasado, con sale Nacho Inri, pues esa era complicada, llovió, no sé qué, yo estaba comprando para arriba, para abajo, yo estaba de buyer, de set de buyer, y un poco de asistente. Entonces, claro, ves otras facetas de tu trabajo en las que a lo mejor puedes ir haciendo otra cosa. Yo, por ejemplo, ya estaba gestionando otra publicidad y a lo mejor un rodaje de ficción mientras estaba haciendo eso. En un rodaje de ficción tienes que estar 100% entregada a eso. Lo que hablaba con Víctor cuando estábamos hablando un poco de cine, que la gente de fuera no entiende lo absorbente que puede llegar a ser una producción y de cómo cuando tú estás involucrada en una producción, todo lo de fuera parece que no existe y ya puede pasar lo que sea, que tú estás ahí metida y no existe nada más. Completamente. O sea, tu familia tiene que entender esto, tiene que aceptarlo. Sí. Y ya, o sea, hablo de nuestra familia, de casa, quiero decir, de la que venimos. Ya, tu familia que eliges, la persona con la que te juntes o si vas a tener hijos. O sea, esto es complicadísimo. Sí. Aquí estoy yo intentando decir, voy a tener hijos a lo mejor algún día cuando me termine de establecer. Es que no sé si va a llegar ese día realmente. Entonces, si me preguntas, pues priorizo mi carrera, sí. Lo he hecho toda la vida, lo he intentado. Y es que cada vez que digo, bueno, a lo mejor este es el momento, llega un nuevo proyecto al que no puedo decir que no. Claro. Porque me ha hecho crecer muchísimo. Es totalmente lícito. Cada uno pone su foco y decide sacrificar una cosa u otra en base a lo que crea mejor, conveniente. Eso sí, totalmente. Y es un trabajo de mucho sacrificio y de mucha entrega. Y de que si alguien no entiende mucho esta profesión y está a tu lado, en el sentido que sea, o sea, no va a entender. Es como que no va a comprender esa entrega y va a decir, ¿pero por qué dedicas tantísimas horas a esto? Y digo, porque es lo que me apasiona. O sea, yo, por ejemplo, no he sido... Me hubiese encantado, por ejemplo, ser un artista de vender mis cuadros en galería. O sea, es otra industria, la industria del arte. Sí. No pudo ser, pero he podido aplicar esos conocimientos a esto. Entonces, yo me lo tomo como eso. Para mí es mi arte, es mi oficio, pero me lo tomo como esto. Porque si en algún momento solo lo he visto como un oficio y he empezado a actuar sistemáticamente de manera tal, en realidad me he empezado a deprimir o he dicho, va, ¿dónde va mi vida? Esto no... Si no me lo tomo con amor, con pasión, en realidad no quiero hacerlo. Todo el mundo que se dedique a esto, o que sea artista en cualquier rama, está claro que lo hace porque le gusta, porque es lo que le apasiona y no por dinero, por lo menos en principio. Pero también el dinero es importante. Obviamente. Porque yo la hipoteca la tengo que Obviamente. pagar. Efectivamente. Y el autónomo hay que pagarlo. Entonces, de hecho, venía pensando en eso cuando venía conduciendo. Digo... somos una especie de... no, sí, ¿sabes por qué? Porque ayer vi un trocito de una charla de Fernando del Toro, no, ¿cómo es? Guillermo del Toro, que decía, en un acento mexicano brutal, que decía, tío, es que tenemos que ser unos pinches cabrones a la hora de negociar nuestros sueldos y de ver, pero luego tienes que ser el artista, el poeta más tal, de no pensar en dinero para poder sentir la fragilidad y tal. Pues lo mismo pienso y luego pienso... Nadie me da asesoramiento sobre qué serie coger o qué proyecto tal, porque muchas veces he cogido un proyecto y he dicho, hostia, espérate, me ha pasado otro por aquí y he tenido que decir que no a ese. Era el más conveniente. Nadie me va a asesorar en eso. O sea, lo hablo obviamente con mi pareja, con mis amigos, veo tal, pero
la vida está llena de decisiones. Igual que alguien dice, bueno, me voy de este trabajo para coger este otro, me mudo aquí o compro esta casa, pues yo también decidí. Y dije, en algunos momentos dije, joder, esta persona ha cogido esas cosas y a lo mejor está en otro sitio. Bueno, no sé, a lo mejor llegó de otra manera. O sea que somos también un poco eso, elegidores de nuestro destino, dentro de lo que obviamente podemos. Y a veces nos vamos a equivocar, pero bueno, tampoco hay otra, ¿no? O sea, es como eso. Y luego también me gusta pensar que la gente entienda que también somos gente normal. Somos gente normal que pagamos factura y que también queremos vivir una vida normal y estar así en mi casa un sábado tranquila y que no me llamen para preguntarme algo o que a lo mejor hay gente que pues quiere tener hijos y por eso ha dicho, pues no hago más ficción, a lo mejor solo hago publicidad aquí en Málaga. Es que es una decisión, es que no son, hay cosas que son así. Prioridades de cada uno y ya está. Pues, Paula, por mi parte, hemos cubierto todo lo que había planeado desde el principio. Así que nada, yo solo te quería dar las gracias porque hayas venido, hayas dado a conocer un poco más a lo que te dedicas y que nada, que muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por este espacio y espero que lo vea mucha gente y que entiendan un poco nuestra labor. Y también se valore y la gente ame el cine un poquito porque realmente es algo para quererlo, se hace con mucho cariño. Estoy de acuerdo y ellos creo que también. Así que nada, muchas gracias, Paula. Gracias.